Buenas tardes, mi nombre es José Daniel Gámez. Vamos a hablar de la ley penal. La ley penal es la manifestación de la voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales, mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos, establecidos las sanciones de tipo penal a las personas que lo cometen. La ley penal es advertencia, ya que si una persona comete delito será castigada con la pena establecida en la ley penal para ese delito. Y es garantía, ya que si una persona no comete delito no será juzgada por ninguna causa. La interpretación de la ley penal se define como aquello que consiste en conocer el sentido de la norma, contenido y alcance para aplicación a un caso concreto. La clasificación de esta interpretación es auténtica cuando en el mismo texto legal está contenida las normas interpretadas cuyo sentido y alcance es menester esclarecer con un concepto. Judicial es la que realizan los jueces competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley a los casos particulares y concretos que plantea la realidad. Doctrinal o científica es la realizada por los maestros del derecho, por los juristas especializados en materia penal, con el propósito de llevar el verdadero sentido de la ley. Los medios de interpretación son el gramatical, que es aquella que pretende establecer el sentido y el alcance de determinada disposición legal mediante el examen del significado propio de las palabras que componen el texto legal. Teológica busca el fin de la norma, el significado de la disposición legal determinado, el bien o intereses jurídicamente protegidos por la ley penal. La histórica, que busca conocer cómo fue el origen de la norma, los proyectos que se elaboraron, el proceso de elaboración como tal de la ley y la exposición de motivos. Y la sistemática ubica la norma dentro del sistema legal y la compara con otras normas. La interpretación según los resultados es declarativa, cuando hay total conformidad entre el texto legal y la voluntad de la ley. Restrictiva, cuando el texto legal expresa más de lo que pretendió expresar la voluntad legislativa, entonces se busca restringir el significado de las palabras del texto legal para ponerlos de acuerdo. La extensiva, cuando el texto legal no alcanza a expresar toda la voluntad legislativa y por eso hay que extender el significado propio de las palabras para poner de acuerdo el texto legal con la voluntad legislativa. Progresiva, debe responder siempre al momento y la necesidad de la época en que se aplica la ley penal. La validez de la ley penal tiene tres: en el tiempo, que toda la ley tiene validez desde el momento que se promulga hasta el momento de su derogación. Espacial, que estudia los principios que aplica la ley penal en un territorio específico. Y la personal, todo el que comete un delito o falta en el territorio de la República será sancionado. En cuanto a la validez espacial, le rige cuatro principios: el de territorialidad. El principio de territorialidad, la ley penal debe limitarse al territorio de un estado dentro de las fronteras de este. El de personalidad, la ley penal de cada estado se aplica a los delitos cometidos por los nacionales de dicho estado. La defensa, el derecho que tiene cada estado atendiendo a su seguridad y a la protección de sus intereses vitales, castigar a toda persona que dentro o fuera de su territorio atente contra dichos intereses. Y la justicia mundial, los países miembros de la comunidad internacional propugnan establecer un régimen de justicia mundial. Muchos autores consideran esto que es utópico. Vamos a ver la extradición. Es el acto por medio del cual un estado entrega a un individuo que otro estado solicita a objeto de juzgarlo, y si ya ha sido juzgado, condenado con sentencia condenatoria definitivamente firme, a objeto de que cumpla la sanción penal que le haya sido impuesta. El proceso de extradición en Venezuela tiene una parte de extradición activa, que es cuando Venezuela, con competencia para ello, ejerce el derecho de solicitar la entrega de una persona procesada o condenada que ha buscado refugio en otro estado, es decir, es Venezuela el país requiriente. Y el proceso de extradición pasiva es cuando Venezuela es el país que recibe la solicitud de extradición de un individuo por parte de otro estado. La reextradición, cuando el ciudadano ya extraditado es requerido por un tercer estado que dice poseer competencia en el procedimiento de otros delitos cometidos por el reo.
N cursos de solicitudes, se trata de que varios países reclaman a un mismo delincuente antes de producirse la entrega. Y la extradición en tránsito se produce cuando la persona extraditada y sus custodias durante el traslado al país requiriente debe pasar por el territorio de un tercer estado. Vamos a ver lo que es un hecho impunible. El hecho impunible es el que está tipificado por la ley como delito, un crimen, una falta o una contravención, y tiene fijada una pena para quien incurra en ellos. Según el concepto formal, es una conducta humana amenazada con una pena. El concepto material es una conducta humana que agrede un bien jurídico. El concepto analítico, conducta típica, antijurídica, reprochable y punible. Según el artículo 1 del Código Penal, se clasifican en delitos y faltas. La diferencia entre el delito y las faltas. En nuestro país, las diferencias son de colocación estructural en el Código Penal. Los delitos están previstos en el libro segundo y las faltas están previstas en el libro tercero. Las consecuencias jurídicas de la división anterior son: primero, la extradición se concede solo por los delitos y nunca por las faltas. El delito se castiga no solo cuando es cometido, sino también cuando queda en grado de tentativa o frustración, y las penas se castigan cuando se cometen. En relación al orden procesal, para enjuiciar al sujeto activo de los delitos, según el procedimiento ordinario, son competentes el juez de primera instancia en lo penal y de alzada el juez superior de lo penal. En el caso del autor de una falta, son competentes el juez de parroquia o municipio y en segunda instancia el de distrito o departamento. La clasificación de los delitos. Delitos comunes son aquellos que lesionan o ofenden bienes jurídicos individuales, como el delito de violación. Los delitos políticos son los cometidos contra el orden político establecido en el Estado, como la rebelión para cambiar el régimen existente. Los delitos sociales son los cometidos contra el régimen económico social establecido en una colectividad organizada, como el terrorismo. Son delitos alevosos, cobardes, que originan la muerte de personas inocentes. Los delitos militares son los constituidos por infracciones o violaciones del orden, disciplina o deberes militares. Están tipificados en el Código de Justicia Militar y los juzgan tribunales militares, como por ejemplo la diserción. Los delitos de acción son cometidos haciendo algo que está prohibido de forma implícita por la ley penal. El resultado antijurídico se produce en virtud de una conducta positiva, de un hacer como por ejemplo matar a una persona. Y los delitos de omisión se consuman cuando el resultado antijurídico ocurre como consecuencia de una abstención del sujeto activo, cuando éste deja de hacer algo que está previsto en la ley penal, como los funcionarios públicos que dejan de cumplir sus funciones. Delitos simples son aquellos que ofenden un solo bien jurídico, son aquellos cuya acción viola un solo derecho o bien jurídico, como el homicidio que destruye la vida. Delitos complejos son los que atacan varios bienes jurídicos, aquellos en los cuales la acción respectiva ofende varios derechos o bienes jurídicos, como lo es la violación de una mujer honesta, donde se ataca la libertad sexual y el pudor de la honestidad. Delitos conexos son los que están íntimamente vinculados, los unos son consecuencia de los otros. Por ejemplo, cuando alguien que perpetra un robo da muerte a un testigo del hecho para que no le acuse. Los delitos instantáneos son aquellos en los que la acción termina en el mismo instante que el delito respectivo queda terminado, como el caso del homicidio que finaliza al quitarle la vida a la víctima. Y los delitos permanentes. El proceso ejecutivo perdura en el tiempo, implica resistencia de la situación delictiva a voluntad del sujeto activo. Ejemplo de esto, el secuestro. Los delitos de acción pública son aquellos en los cuales el enjuiciamiento del sujeto activo es independiente de la voluntad de la persona agraviada, como el caso del homicidio, donde se debe juzgar al homicida independientemente de la acusación de la víctima, que ya está fallecida. Y los delitos de acción privada son aquellos en los cuales el enjuiciamiento del sujeto activo está subordinado a las instancias de la parte agraviada o sus representantes legales. Solo pueden enjuiciarse por acusación
como es el delito de la difamación. Delitos dolosos o intencionales son aquellos en los cuales el resultado antijurídico coincide con la intención delictiva de la gente, como el caso del homicidio doloso. Un individuo quiere matar a otro y en efecto lo mata. Delitos culposos o preterintencionales son aquellos en los cuales el agente no se propone cometer delito alguno, sino que el acto delictuoso ocurre a causa de la imprudencia, la negligencia, la impericia en su profesión, órdenes o instrucciones. Es como quien abusa de la velocidad en un carro y ocasiona la muerte de un transeúnte. La clasificación de los delitos según el Código Penal venezolano son delitos formales, son los que se perfeccionan o consuman con una simple acción u omisión independientemente de que se produzca o no el resultado antijurídico perseguido por el sujeto activo o agente. Y los delitos materiales son aquellos que solo se cometen al actualizarse el resultado material que se persigue, como el caso del homicidio. Delitos de daños son los que ocasionan una lesión material en bienes e intereses jurídicamente protegidos. Delitos de peligro son los que se ocasionan lesiones materiales, crean una situación de peligro, una probabilidad, no simplemente posibilidad de que se produzca un daño. Son de peligro común como un envenenamiento de aguas y de peligro individual como cuando se atenta a la vida de un individuo, como quien abandona a un niño. Los delitos comunes son los que aparecen tipificados en el Código Penal, que es la ley fundamental, aunque no la única. Y los delitos especiales son los que están consagrados en las leyes penales especiales, como lo son el delito del contrabando tipificado en la ley de aduanas. Delito flagrante. Cuando el agente que acaba de cometerlo se ve perseguido por la autoridad o por el clamor público, cuando es sorprendido mientras lo estaba cometiendo o poco después de haberlo perpetrado en el mismo lugar de comisión o cerca de él. Y el delito no flagrante, cuando no se cumple ninguna de las hipótesis mencionadas anteriormente. Delitos individuales son los perpetrados por una sola persona física imputable, como el homicidio, la violación y el hurto. Aunque concurran varias personas físicas imputables, no le quita la etiqueta de individual. Y los delitos colectivos son los que se pueden ser perpetrados por una sola persona física imputable, sino que tiene que ser cometido por dos o más personas físicas imputables, como el caso del agavillamiento y las riñas. Delitos de sujeto activo indiferente son los que pueden ser cometidos indistintamente por cualquier persona física e imputable, tales como el homicidio y el hurto. Delitos de sujeto activo calificado son los que solo pueden ser perpetrados por determinadas personas físicas e imputables, pues supone del sujeto